Hermanos, bienvenidos al segmento La Escritura y la Verdad, con el pastor Juan Ocampo, donde descubriremos la verdad de Dios en las Escrituras para nuestro crecimiento bíblico. Ahora con ustedes, de Comunidad Cristiana Cristo Fusión, el pastor Juan Ocampo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 17 al 21. Yo estoy usando la versión Mundo Hispano. La palabra del Señor nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como Dios los exhorta por medio nuestro, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Uno de mis desafíos más grandes, mis hermanos, es tratar de ayudar a la iglesia a mantenerse enfocado en lo que Dios quiere para nosotros. Sabemos que la Biblia nos enseña que Dios le ha dado a su cuerpo, a su iglesia, un mensaje y una misión específica. Y ya que Él te ha dado ese mensaje y te ha dado esa misión, te quiere utilizar a ti para la gloria de Él. Todo el que Dios llama es utilizado de alguna manera. Dios puede hacer contigo cualquier cosa que Él desee. Dios puede hacer contigo cosas pequeñas y Él puede hacer contigo cosas grandes. Dios te puede utilizar en una área específica y Dios puede utilizar a otro hermano en otra área específica. Pero lo que Dios desea es que su pueblo, sus hijos, extiendan el mensaje de Dios, el mensaje de Cristo, y cumplan la misión que Dios tiene para todo cuerpo local, para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Mis hermanos, cuando las cosas son de Dios, Dios siempre se va a glorificar de alguna manera. Dios siempre va a exaltar su nombre de alguna manera. Pero se empieza, mis hermanos, reconociendo quién es tu Señor, reconociendo lo que Él tiene para tu vida y reconociendo que tú tienes un mensaje y una misión que Dios desea que tú cumplas. Y por eso vengo a 2 de Corintios capítulo 5 versículos 17 al 21. Porque este texto es un buen recordatorio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. De lo que Él ha hecho en todo aquel que cree en Cristo Jesús. Nunca se nos debe de olvidar que el Señor Jesucristo desea utilizarnos a nosotros para extender su reino, para extender su gloria en esta tierra. Si se nos olvida lo que Dios ha hecho en nosotros y si se nos olvida lo que Dios desea para nuestra vida, mis hermanos, es muy probable porque hemos dejado de valorar lo que Él hizo por nosotros. Y quiero que nosotros miremos lo que Pablo valora en estos versículos. Lo que vamos a ver en estos versículos es que Pablo valora la nueva vida en Cristo. Lo que vamos a ver en estos versículos es que Pablo valora el ministerio que Dios le ha dado a él. Y lo que vamos a ver en estos versículos es que Pablo valora el sacrificio que Cristo hizo para él.
Y hoy en día vamos a contribuir a valorar lo que Pablo nos enseña en este texto. Hay tres cosas que yo quiero que nosotros valoremos de acuerdo al texto. Y mi intención esta mañana, mis hermanos, es animarte, exhortarte, que tú seas recordado. Yo necesito ser recordado todos los días de lo que mi Señor ha hecho en mi vida. Y quiero recordarte a ti, mis hermanos, para que tú valores más y más y más lo que tu Señor ha hecho por ti. Y hay que valorar tres cosas en específico de acuerdo a estos versículos. La primera cosa que hemos de valorar es esto. Valora tu nueva vida en Cristo. Es tan simple así. Valora tu nueva vida en Cristo. Cuando tú empieces a valorar lo que Cristo ha hecho en ti, la nueva vida que Él te ha dado a ti, te va a ayudar a ser más efectivo en la extensión del reino de Dios, en la misión que Dios te ha dado a ti. Tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Esta nueva vida, mis hermanos, consiste de tres cosas. Consiste de tu posición en Cristo Jesús, consiste de tu transformación en Cristo Jesús y consiste de la provisión de Dios en tu vida, como Él te trajo a Cristo, como Él te trajo a la salvación, como Dios te reconcilió con Él. Cuando entendamos estas tres cosas, nos va a ayudar a valorar la nueva vida en Cristo Jesús. Valora tu nueva vida en Cristo. ¿Por qué? Porque en esa nueva vida, mis hermanos, tenemos una posición en Cristo. Entiende de que tú has sido unido con Cristo. Tienes una posición en Cristo Jesús. Por lo tanto, valora esa posición en Cristo Jesús. El versículo 17 empieza de esta manera. Dice: de modo que si alguno está en Cristo Jesús, allí está tu posición. Dice, si alguno está unido a Cristo, todo el que ha creído en Cristo Jesús, mis hermanos, está unido a Cristo. Es una fusión íntima, es una fusión de naturaleza. En otras palabras, cuando tú creíste en Cristo Jesús, tú fuiste unido espiritualmente con Él. Todo el que cree en Cristo Jesús está unido espiritualmente con Cristo Jesús. Tienes la naturaleza de Cristo. Estás totalmente, completamente unido con tu Señor. Y es una unión, mis hermanos, que no se puede separar. Es una unión inquebrantable. Es una unión que nadie nos puede separar de Él, de Cristo Jesús. De hecho, Romanos 8 dice, nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tienes una nueva posición en Cristo. Por lo tanto, valora el hecho de que tú tienes una posición en Cristo Jesús. Estás unido. Y Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo. Tú como cristiano, mis hermanos, tú puedes decir y debes de tener la certeza y la confianza de decir de que tú estás unido con Cristo. Pablo también nos está diciendo que cualquier persona, no importa quién tú seas, cualquier persona que ponga su fe en el Señor Jesucristo tendrá una nueva posición, estará unido espiritualmente, eternamente con Cristo Jesús. Cualquier persona que ponga su fe en el Señor Jesucristo será salvo y será unido con el Señor Jesús. Esa es la posición del creyente. Y te voy a decir esto, mi hermano, que la posición en Cristo Jesús es la más alta posición que cualquier ser humano pueda obtener. De hecho, Colosenses capítulo 3 nos dice que estamos escondidos en Él. Que significa que no hay ningún mal que puede llegar a nuestra vida. Ahora,
no quiere decir que no vas a experimentar cosas difíciles. Lo que significa es de que ningún mal, mis hermanos, te puede separar de tu relación con el Señor y tu unión con el Señor. Espiritualmente, ningún mal te puede hacer daño. ¿Por qué? Porque tienes la más alta posición con tu Señor Jesucristo. Por lo tanto, si vas a valorar tu nueva vida en Cristo, tienes que valorar tu posición en Cristo Jesús, mis hermanos. Y el versículo 17 continúa: valora tu posición en Cristo, pero Pablo creo que también nos enseña que valora tu transformación en Cristo. Porque el versículo 17 continúa y dice: de modo que si alguno está en Cristo Jesús, dice, nueva criatura es. ¿Qué implica ser una nueva criatura? Dice, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Tienes una posición en Cristo porque estás unido a Cristo. Dice, ahora tú eres una nueva creación. Que habla del poder transformador de Dios en Cristo Jesús. Cualquier persona que ponga su fe en el Señor Jesucristo, es seguro, mi hermano, que Dios te va a transformar en Cristo Jesús. Dice que serás una nueva criatura. Eras una nueva creación. En otras palabras, Dios espiritualmente te creó de nuevo. Aquí estamos hablando de una creación espiritual, que todo el que crea en Cristo Jesús será creado de nuevo, pero espiritualmente. Serás una nueva creación, serás una nueva criatura. ¿Por qué? Porque te has unido a Cristo Jesús por fe en Él, y ahora por tu posición, tú eres garantizado ser una nueva criatura en Cristo. Todo el que se ha unido a Cristo será una nueva creación. Y aquí, mis hermanos, Pablo nos recuerda que el que es nueva creación, que el que es una nueva criatura, dice que las cosas viejas han pasado. Tu viejo hombre ha dejado de existir. Tu vieja vida, aparte de Dios o aparte de Cristo, ha dejado de existir. Se acabó. El versículo nos implica, mis hermanos, que era imposible que tú dejaras de ser esa persona con tus propios esfuerzos o por tu propio poder. Que Dios lo tuvo que hacer. Es imposible tú recrearte a ti mismo por tu propio poder. Imposible. ¿Acaso no han escuchado muchas personas que han dicho, yo estoy tratando de cambiar esta área de mi vida y trato de cambiar y trato de cambiar y trato de cambiar y trato de cambiar, y dicen, y no puedo cambiar? Hay dos posibilidades que existen. Una, no conoce al Señor Jesucristo. Y dos, si es cristiano y es creyente, no se ha sometido al Señor Jesucristo. No le ha sometido ese problema al Señor Jesucristo. Pero Dios tiene el poder en Cristo, mis hermanos, para transformar a cualquier persona. Dice, tú eres una nueva criatura. Dice, las cosas viejas pasaron. Y ya que ese viejo hombre dejó de existir, dice, ahora hay una nueva vida. Hay cosas nuevas en tu vida. ¿Cuáles son esas cosas nuevas? Tu nueva vida en Cristo Jesús. La santidad de Dios. Tu nueva posición en Cristo Jesús. Ahora tú tienes una misión, tienes un propósito. Eso es nuevo. Tu vida espiritual es nueva. Tu relación con Cristo es nueva, mis hermanos. Pablo creo que nos enseña que debemos de valorar la transformación en Cristo, porque fue en Cristo que fuimos hechos nuevas criaturas. Todo lo viejo pasó y ahora todas las cosas son hechas nuevas, mis hermanos.
Valora tu posición en Cristo, valora tu transformación en Cristo, pero en el mismo versículo, hacia el versículo 18, nos dice ahora Pablo que valoremos también la provisión de Dios de reconciliarnos con Él. En otras palabras, Pablo nos va a enseñar de que nuestra posición en Cristo, nuestra unión en Cristo, nuestra nueva vida en Cristo fue posible porque Dios lo pudo proveer. Miren cómo continúa el versículo 18. Dice, y todo esto proviene ¿de quién? De Dios. Pablo asegura que el lector sepa de que nuestra nueva vida en Cristo fue provisión de Dios, fue por la voluntad de Dios, fue Dios el que lo hizo posible. Dice, todo lo que somos en Cristo fue por la provisión de Dios. La Biblia nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos espiritualmente muertos, pero Dios, porque Él es un Dios de gracia y un Dios de amor, Él te alcanzó a ti, te tocó tu corazón al punto donde tú pudiste decir, yo necesito al Señor, Señor, sálvame, y Él nos salvó. Él lo hizo posible por nosotros. Fue por la provisión de Dios, por la voluntad de Dios, por el poder de Dios que Él te cambia, te transforma totalmente. Y Pablo dice, y todo esto proviene de Dios, no del ser humano, no de la religión. Mi hermano, la religión no te puede transformar como Cristo te transforma. Cristo te transforma del interior hacia el exterior. La religión secular te trata de transformar de lo exterior hacia lo interior. Imposible. El ser humano tiene que ser transformado del interior, no del exterior. Porque del exterior viene toda clase de inmundicia. ¿Cómo entran las cosas de afuera hacia tu interior? Por lo que ves, por lo que escuchas, por lo que consumes, a lo que te entregas, por lo que sientes, por lo que piensas. Efesios capítulo 6, Pablo nos recuerda que hay un enemigo, el diablo está tirándonos dardos de fuego. ¿A dónde? A nuestra mente. Porque es por el exterior que somos influenciados si hablamos en términos seculares. Pero Cristo te transforma de lo interior para que tú tengas una nueva naturaleza en Cristo. Para que tú tengas el Espíritu de Dios, seas unido a Dios y ningún mal le puede afectar a tu nueva posición y a tu nueva vida espiritual en Cristo Jesús. Pero Pablo nos recuerda que eso fue por la provisión de Dios y todo esto proviene de Dios. ¿Con qué fin? Con el fin de reconciliarnos con Dios, porque el versículo 18 continúa y dice, y todo esto proviene de Dios, dice, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Cuando habla de reconciliación es porque implica que sin Cristo Jesús, aparte de Cristo, somos enemigos de Dios, como lo dice Romanos capítulo 5. Dice que aun cuando éramos enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Y ahora en Cristo Jesús dice que somos reconciliados con Dios. Ahora tú puedes venir a Dios, puedes ser abrazado por Dios, puedes disfrutar de una relación con Dios en Cristo Jesús. Porque tú tienes una relación con Dios en Cristo, tú puedes clamar, Abba, Padre, como lo dice Romanos capítulo 8. Tú puedes decir, el Señor es mi Padre celestial, el Señor es mi pastor. ¿Por qué? Porque en Cristo fui reconciliado con Dios. Mi relación con Dios fue restablecida. ¿Valoras tu relación con el Señor? ¿Valoras tu relación con el Señor?
Fíjense, Pablo dice que esto proviene de Dios. Dios lo hizo posible. Dice, para que fuéramos reconciliados consigo mismo en Cristo. Para que Dios pudiera restablecer la relación con el ser humano, Dios tuvo que enviar a su Hijo para que fuera sacrificio de todos. Para que fuera sacrificado en la cruz del Calvario, para que todo aquel que crea en Cristo y se una a Cristo puede ser transformado y tener esa relación con el Señor. Solamente le tienes que entregar tu vida a Él. Valora la provisión de Dios de la reconciliación, mis hermanos. Por lo tanto, reconocemos la nueva vida en Cristo y la valoramos, la debemos de valorar. Valora tu nueva vida en Cristo, mis hermanos. Les recuerdo lo que dice Romanos 6:4. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por bautismo, hablando de la unión. El bautismo a que se refiere Pablo en Romanos 6 no es el bautismo de agua, es la unión con Cristo Jesús. Bautismo es otra palabra para unión. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, dice, así también nosotros andemos en vida nueva. Dice, porque estás unido a Cristo Jesús, has muerto con Cristo, has resucitado con Cristo espiritualmente. Dice, ahora tú tienes una nueva vida que Él te dio. Dice, anda en esa nueva vida. Cristo ya te transformó, por lo tanto, ahora vive la vida que Él te ha dado. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Eres nuevo. ¿Por qué? Porque lo nuevo como que resalta, como que brilla, como que luce. Y recuerda, si eres una nueva criatura en Cristo, tu vida en Cristo debe de lucir, debe de brillar, resaltar. Y Pablo dice, valora lo que Cristo ha hecho contigo. Tú tienes una nueva vida y esa nueva vida, mis hermanos, si tú la valoras, te va a ayudar a ti para extender el mensaje de Cristo y extender la misión de Cristo, extender la obra de Cristo en esta tierra. Mira, mis hermanos, no quiere decir que vamos a llegar a una perfección. Pero sí quiere decir, mis hermanos, que vamos a proseguir a la meta, vamos a extendernos. Vayan conmigo a Filipenses capítulo 3 para ver lo que Pablo nos dice. Filipenses capítulo 3 y vean desde el versículo 10 al 13. Mis hermanos, no vamos a llegar a una perfección, pero sí podemos proseguir al blanco, como lo dice la Reina Valera. Sí podemos proseguir a la meta, sí podemos extendernos para conocer más a Cristo y crecer más en esa relación, para valorar más lo que Cristo ha hecho en nosotros. Miren lo que dice Filipenses capítulo 3, versículos 10 al 13. Dice, anhelo conocerlo a Él. ¿Quién es Él? Cristo. Dice, anhelo, tengo un ardor, tengo un deseo grande de conocerlo a Él, a Cristo, y el poder de su resurrección. Y participar en sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte. Y de alguna manera me encontraré en la resurrección de los muertos. Dice, deseo conocerlo más a Él. Y deseo conocer el poder de su resurrección. Y deseo participar en los padecimientos de Cristo. ¿Por qué? Porque yo quiero ser semejante a mi Señor. Quiero ser semejante en la muerte y quiero ser semejante a Él en la resurrección. Y el versículo 12 continúa y dice, no quiero decir que ya lo haya alcanzado ni que haya llegado a la perfección, sino que prosigo a ver si alcanzo aquello para lo cual también fue alcanzado por Cristo Jesús. Dice, no he llegado a la perfección, no he llegado al pleno conocimiento de Cristo. Dice, pero yo prosigo a ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Cristo nos alcanzó a nosotros. Tú no fuiste a Él, Él te alcanzó, Él te rescató. Y el versículo 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago,
olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. 14. Prosigo a la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Pablo valora su nueva vida en Cristo. Y él sabe que al valorar esa nueva vida en Cristo le va a ayudar para que él pueda seguir sirviéndole al Señor, extendiendo el mensaje de Cristo para cumplir su misión que Dios le ha dado a él. Dios le dio un llamado a él, Dios te ha dado un llamado a ti, mis hermanos. Pero Dios te quiere utilizar. La pregunta es, ¿desea ser utilizado por el Señor? Si valoramos la nueva vida en Cristo, nos entregaremos más al mensaje y a la misión de la iglesia y seremos más efectivos, mis hermanos. Valora tu nueva vida en Cristo y tú verás cómo tú vas a ser como Pablo. No es que ya hayas alcanzado la perfección, pero vas a seguir extendiéndote, vas a seguir adelante hacia esa meta porque tú quieres glorificar a tu Señor, porque tú valoras tanto esa nueva vida que Cristo te ha dado a ti. Valoremos esa nueva vida. La segunda cosa que debemos de valorar, que creo que Pablo nos enseña, es valora el ministerio que Dios te ha dado a ti. Valora el ministerio que Dios te ha dado. Mis hermanos, todo creyente en Cristo Jesús tiene un ministerio. Tenemos un ministerio en común. Tú tienes tu ministerio. Y Pablo nos va a describir ese ministerio en los versículos 18 hasta el versículo 20. Dios le ha dado a todo creyente un ministerio. Y Pablo lo describe de esta manera. Quiero que vean el versículo 18. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Y aquí está tu ministerio. Y nos ha dado el ministerio o el servicio de la reconciliación. Dice que el que ha experimentado la reconciliación con Dios en Cristo Jesús tiene el ministerio de la reconciliación. Pregunta, ¿tú has sido reconciliado con Dios en Cristo Jesús? ¿Sí? Tú tienes el ministerio de la reconciliación. La palabra ministerio simplemente significa servicio. Tú tienes el servicio de reconciliar a otros con Dios. Tú los guías hacia el Señor Jesucristo. Tú les ayudas a ver al Señor Jesucristo. Y dice Pablo que todo creyente tiene el ministerio de la reconciliación, porque es por medio de ti, mis hermanos, que Dios le va a estar rogando a toda otra persona que no crea para que se reconcilien con el Señor. Dios le habla a otras personas por medio de su pueblo, por medio de su cuerpo, por medio de sus hijos. Tú eres la voz de Dios, tú eres el mensaje de Dios, tú eres aquella persona que le sirve a Dios, que quiere, que debe de querer traer a otros a Cristo Jesús. Porque así como tú has sido transformado por el Señor, tu deseo debe de ser que otros sean transformados por el Señor. Porque tú has sido salvo por Él, porque tú has sido reconciliado por Él. Tú también debes de desear que otros se reconcilien al Señor. Y Pablo dice, tú y yo como creyentes, tenemos el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones, y te encomendó a ti o a nosotros la palabra de la reconciliación.
Dice que Dios estaba en Cristo, que reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones. En otras palabras, y les voy a dar la explicación simple, significa que todo aquel que sea reconciliado con Dios en Cristo, dice que cuando tú seas unido con Cristo, cuando tú seas reconciliado con Dios, dice que tus transgresiones, otra palabra para transgresiones es pecados, tus transgresiones, dice, Dios no las va a tomar en cuenta. Dios no te va a culpar de tus transgresiones pasadas. No importa lo que tú has hecho en tu pasado. Cuando tú eres reconciliado con Dios en Cristo, nunca, jamás Dios va a tomar tus pecados en cuenta. Porque cuando Dios perdona, Él perdona totalmente y Él perdona perfectamente. La reconciliación con Dios en Cristo, mis hermanos, es una relación perfecta, una amistad perfecta. Ya no existe una enemistad entre esa persona y Dios porque está unido con Cristo. Por lo tanto, todo el que es reconciliado a Dios en Cristo, dice, no se van a tomar sus transgresiones en cuenta. Cuando Dios perdona, mis hermanos, en Cristo, nunca recuerda tus pecados. Nunca te va a sacar en cara tus pecados del pasado. Nunca. Dice que Él los tira a la profundidad del olvido. Dios es tan bueno así, que Él perdona a todos perfectamente, como si nunca hubieras pecado. Tú tienes el ministerio de la reconciliación, pero Pablo también dice que tú tienes el ministerio de la palabra. El versículo 19 continúa y dice, y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. Tú tienes el mensaje de la reconciliación, el logos de la reconciliación. Tú tienes un mensaje que dar. Y ese mensaje es de que si tú crees en Cristo Jesús, tú serás reconciliado con Dios y tus transgresiones no se tomarán en cuenta. Dios perdona a todo que cree en Cristo. Ese es tu mensaje. La pregunta es, ¿qué tanto proclamas tu mensaje? ¿Qué tanto tú ejercitas tu función, tu responsabilidad, tu ministerio? ¿Cuándo fue la última vez que tú compartiste el evangelio de la salvación, el mensaje de la reconciliación? ¿Cuándo fue la última vez que tú lo has hecho? Porque Dios te quiere utilizar a ti. Tú tienes ese mensaje y hay que proclamarlo, anunciarlo, porque hay gente tan dolida, mis hermanos, que necesitan escuchar lo que Dios puede hacer por ellos, porque lo ha hecho por ti. Lo que se te ha dado gratuitamente, dáselo a otros. Por gracia somos salvos, por gracia compartimos el mensaje de la reconciliación. Tú tienes el ministerio de la reconciliación. Tú tienes el ministerio de la palabra, del mensaje de la reconciliación. Pero ahora entiende también que así como tú tienes esos ministerios, tú eres un embajador de Cristo Jesús. Porque el versículo 20 ahora Pablo nos recuerda exactamente eso. Dice, así que somos embajadores, representantes en nombre de Cristo. Tú representas a Jesús, a Cristo Jesús. Tú eres un embajador. Tú eres un representante del Rey Altísimo, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Por eso debemos de valorar el ministerio que Dios nos ha dado, mis hermanos. Porque no es un ministerio común y corriente. Tú representas al reino de Dios completo. Tú eres el representante de Cristo y de Dios en esta tierra. Lo que tú demuestres, lo que tú manifiestes, eso le va a afectar a tu representación de tu Dios.
Si solamente dices que eres cristiano, pero vives de una manera opuesta a lo que Cristo es, estamos representando a nuestro Señor incorrectamente. Dice la palabra que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores de Cristo, porque como embajador, como ministro de la reconciliación, como ministro de la palabra de Dios, del mensaje de Dios, es como Dios, versículo continúa, 20, dice, los exhorta por medio nuestro, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Cuando tú ejerces tu ministerio, eres el representante que Dios está utilizando para rogarles a otros que vengan a Cristo. Tú eres el instrumento de Dios, eres el representante, el embajador, el ministro, el siervo de tu Señor. Y es Dios exhortándoles a otros por medio de ti que vengan a Cristo, que vengan a Cristo. Por lo tanto, tu mensaje debe de ser: reconcílianse con Dios en Cristo Jesús. Cristo te puede transformar, Cristo puede hacer todo para ti, Él puede llenar tu vida y tú puedes ser una nueva criatura. Mis hermanos, valora el ministerio que Dios te ha dado a ti. Eres un ministro del Señor, tú eres un siervo del Señor. Valora eso. Cuando lo valores, vas a ser efectivo en el reino de Dios. Por último, mis hermanos, Pablo nos enseña que valoremos otra cosa, y es la más importante. Por último, Pablo nos dice, valora la expiación de Cristo por nuestros pecados. Valora la expiación de Cristo por nuestros pecados. El último versículo, el versículo 21. Fíjense lo que dice Pablo, versículo 21. ¿Quién es Cristo? Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Me la puedo pasar horas hablando de este versículo. Tenemos que entender, mis hermanos, quién es nuestro Señor. Nuestro Señor fue el sacrificio. Nuestro Señor era el único sacrificio que pudo satisfacer la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es el único calificado como el perfecto sacrificio. Pablo empieza el versículo 21 diciendo, al que no conoció pecado. Lo que Pablo quiere que nosotros entendamos es de que Cristo es el perfecto sacrificio, es la perfecta expiación, porque Él no conoció pecado. Si recuerdan, 1 de Pedro 2:22 nos dice que Cristo no cometió ningún pecado. Cristo no tenía la naturaleza pecaminosa como la tenemos nosotros. Él era perfecto. ¿Por qué? Porque Él es Dios en persona y Dios es santo y perfecto. Cristo no conoció pecado. 1 de Juan 3:5 nos dice que en Él, en Cristo, no hay pecado. Dice, porque Cristo es el único calificado para ser el perfecto sacrificio que va a satisfacer la ira de Dios. Dice, por lo que Él es, por quien Él es y por lo que Él hizo por ti, tú puedes ser reconciliado con Dios. Por lo tanto, proclama ese mensaje que Dios te ha dado a ti. Dice, al que no conoció pecado. Cristo nunca pecó, mis hermanos, y todo aquel que diga que Cristo pecó, no conoce a Cristo y es un mentiroso, de acuerdo a las Escrituras. Cristo no conoció pecado. Y fíjate cómo Dios trató a su Hijo Jesucristo para que tú pudieras ser transformado en Cristo, para que tú pudieras ser reconciliado con Dios en Cristo. Pablo nos dice que Dios hizo a Cristo, a su Hijo, pecado por nosotros. El versículo 21 continúa y dice, Dios lo hizo pecado. Lo que te tocaba a ti, mis hermanos, lo que me tocaba a mí, Dios se lo dio a su Hijo para que en Cristo Jesús tú y yo pudiéramos ser reconciliados con el Señor.
En otras palabras, Dios hizo a su Hijo Jesucristo como una maldición, para que en Cristo tú no fueras maldición, tú fueras salvo, como lo dices Gálatas 3:13. El Cristo se hizo la maldición por nosotros. Cristo fue nuestro sustituto. Él se puso en nuestro lugar. Él se sacrificó voluntariamente para que cuando tú creyeras en Él, tú pudieras ser salvo, transformado, tener una posición nueva, estar unido a Cristo, ser reconciliado con Dios, para que Dios te utilizara y tú le pudieras proclamar al mundo entero que Cristo se hizo pecado por nosotros. Esa es la salvación. Este versículo, mis hermanos, resume el Evangelio en su totalidad. Dios hizo a Cristo pecado por nosotros. Cristo se hizo la maldición por nosotros para que en Él fueras salvo. Porque el resultado, mis hermanos, es que tú fuiste declarado justo en Cristo Jesús. Por eso el versículo 21 termina de esta manera. Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Para que tú, al creer en Cristo y ser unido a Cristo, fueras declarado justo en Cristo. Cuando la Biblia nos dice que somos hechos justicia de Dios, significa que Dios nos declaró totalmente inocentes, como si nunca hubiéramos pecado. Cuando estás unido a Cristo Jesús, de esa manera Dios te declarará inocente, como si nunca hubieras pecado. De hecho, 1 Corintios 1:30 nos dice que Cristo es nuestra justicia. Mis hermanos, unidos a Cristo, tú ya no eres quien tú eres. Ahora es Cristo quien vive en ti, como lo dijo Pablo en Gálatas 2:20. Cuando Dios nos ve a nosotros, ahora Él ve a Cristo en nosotros. Ya no ve a Juan Ocampo, ya no te ve a ti, ahora ve a Cristo. Por eso nosotros somos hechos justicia de Dios, porque Cristo vive en nosotros. Tenemos la naturaleza de Cristo y tenemos la justicia de Cristo. Y Dios dice, tú eres inocente ante mis ojos. Por lo tanto, mis hermanos, valora la expiación, el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Tú fuiste hecho justicia de Dios porque creíste en Cristo, por lo que Cristo era, por lo que Cristo es y por lo que Cristo hizo por ti. La iglesia tiene un mensaje y tiene una misión. La iglesia debe de manifestar la gracia de Dios, mis hermanos. Tenemos que ser recordados de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y si tú vas a ser efectivo con el mensaje de Dios y en la misión que Dios nos ha dado, tienes que regresar al fundamento de la fe y valorar tu nueva vida en Cristo. Valorarla con todo tu corazón. Valorar el ministerio que Dios te ha dado a ti. Valorarlo con todo tu corazón. Y definitivamente valorar la expiación de Cristo por nuestros pecados. Especialmente porque sin el sacrificio de Cristo, nuestro Señor Jesucristo nos dijo en Juan 15, separados de Él, no somos nadie, ni nada, ni podemos hacer nada. Mis hermanos, valora a tu Señor. Y yo estoy seguro que Él se va a glorificar en tu vida. Y todo empieza poniendo tu fe en Cristo Jesús. Si no has entregado tu vida a Jesucristo, este es tu momento. Yo no te pido que pases al frente, solamente la Biblia dice que todo el que crea en el Hijo Jesucristo será salvo, tendrá vida eterna. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, dice que serás salvo y tú serás una nueva criatura en Cristo Jesús. Y cuando eres una nueva criatura en Cristo, tú tendrás un mensaje
para proclamar y tendrás una misión que cumplir para la honra y la gloria de nuestro Señor. Vengo ante ti postrado, con todo mi ser te quiero ver. Tuyo soy, Señor. Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia, vengo en humildad, en tu presencia quiero estar. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero